Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver tipos de núclidos. Muy bien, y empecemos viendo los isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son aquellos, de acuerdo, que teniendo el mismo número atómico, tienen diferente número de masa. ¿De acuerdo? Así lo podemos resumir. Repito, son aquellos que teniendo el mismo número atómico tienen diferente número de masa. Es decir, se trata del mismo elemento simplemente formado por diferente número de masa. La mayoría de elementos está formado por isótomos, por ejemplo, el oxígeno, el carbono, ¿de acuerdo? Es decir, no son 100% puros, sino está formado por isótomos. Muy bien. Veamos el isótopo más conocido, que es el isótopo del hidrógeno. Ahí tenemos, por ejemplo, si te das cuenta que todos son el mismo elemento, hidrógeno, pero cambian el número de masa, ¿no? Y son el protio, el deuterio y el tritio, ¿de acuerdo? Donde su número de masa es 1, 2 y 3 respectivamente. Tenemos el deuterio, que es el agua pesada, el tritio, el agua súper pesada, ¿no? Muy bien, veamos el siguiente. En los isóbaros. ¿Qué son los isóbaros? Son aquellos elementos que tienen el mismo número de masa. En este caso sí el Z es diferente, es decir, son elementos diferentes que tienen el mismo número de masa. Entonces lo vamos a definir de esta manera. Son diferentes elementos que tienen igual número de masa. Muy bien, muy bien, ahí está. Bueno, como se trata de elementos diferentes, sus propiedades, tanto físicas como químicas, son diferentes, son elementos diferentes. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, si te das cuenta, tenemos el calcio y tenemos el argón. Date cuenta que son elementos diferentes. Uno es, su Z es 20, el otro es 18, pero su número de masa es exactamente el mismo, 40. Muy bien. Pasemos a ver ahora los isótonos. ¿Qué cosas son los isótonos? Son aquellos que tienen diferente Z, diferente A, pero igual N, es decir, el número de neutrones es igual. Entonces lo podemos resumir de la siguiente manera. Son elementos diferentes cuyo número de neutrones son iguales, ¿de acuerdo? Veamos un ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, el sodio, tenemos el magnesio. Si resto 23 menos 11 sería 12. Si resto 24 menos 12 sería 12. Entonces, date cuenta, el número de neutrones en el caso del sodio es 12 y del magnesio es 12. Entonces, estamos hablando de dos isótopos. Puesto que se trata de elementos diferentes, sus propiedades físicas y químicas son diferentes. Muy bien. Pasemos ahora a ver la parte de la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a ver la práctica 1 y vamos a empezar con el primer problema. Dice, los átomos que tienen igual número de neutrones son, y me dan isótonos, isóbaros, isomásicos, isoelectrónicos, ¿de acuerdo? Y la respuesta correcta, recuerden que los que tienen el mismo número de neutrones se conocen como isótonos, es decir, la clave ahí sería la letra A. Muy bien, pasemos a ver ahora el segundo problema. Indica el tipo de núclido para, ¿no? Date cuenta que estamos hablando que uno tiene número de masa 40, número atómico 20, número de masa 39, número atómico 19. Si yo resto, por ejemplo, en el primer caso sería 40 menos 20, sería 20, 39 menos 19 sería 20. Es decir, tienen el mismo número de neutrones o la misma cantidad de neutrones. Y entonces estaríamos hablando de isótonos. Ahí está. Restamos justamente y te das cuenta que tienen el mismo número de neutrones, por ende estamos hablando de isótonos. Muy bien, veamos el problema número 3. Si cada núcleo de los que están ahí tiene 20 protones, si tiene 20 protones es porque estamos hablando del mismo elemento, por eso le llaman EE. Haya la cantidad de neutrones de cada uno. Muy bien, entonces, viendo ahí, ¿no? 20, 20, ¿cierto? Recuerda que lo que me piden los neutrones, entonces sería 40 menos 20 es 20, y en el otro caso sería 44 menos 20 sería 24. Entonces el número de neutrones de cada uno, de uno es 20 y del otro es 24. Bastante sencillo, ¿no? Muy bien, pasemos a ver el cuarto problema. En dos isóbaros, la suma de sus neutrones es 32 y la suma de sus protones es 30. ¿De acuerdo? Si me dicen que son isóbaros, entonces yo debo asumir que el número de masa
¿de acuerdo? Es el mismo, ¿no? Entonces van a tener el mismo número de masa. Ahí está. ¿Ven? Podemos observar en esta parte, a ver, déjame mostrarte rápidamente. Ahí está. Ya está. Ahí está, ¿no? Como tienen el mismo número de masa, a uno le he llamado Z más N en mayúscula y al otro Z más N pero en minúscula. Recuerda que tienen el mismo número de masa. Les he sumado en vertical y me he quedado 2A, Z más Z menor, o sea, los números, la suma de protones y la suma de neutrones. Por otra parte, me dicen que la suma de neutrones es igual a 32 y la suma de protones es 30. Entonces, prácticamente esto es 30 y esto es 32. Haciendo un sumando, ¿no? Tengo 62. Y como me queda el doble, porque estoy sumando en vertical, sacándole la mitad a 62, tendría 31. Es decir, el número de masa de uno de ellos, en realidad que es el mismo, ¿no? Porque se trata de dos isóbaros, es 31. Muy bien, pasemos ahora a ver el siguiente problema. ¿De acuerdo? Para los siguientes isótopos dice determine el número de masa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjate bien, ¿ya? Date cuenta, se trata del mismo elemento, entonces si acá el Z es 6, acá también debe ser 6. Pero acá me dicen que los neutrones son 6 y acá son 8. Entonces, fíjate bien, ahí lo tengo, ¿no? Recuerda que el número A es igual al número de Z más neutrones, o sea, 6 más 6 acá debería ser 12, acá en este de acá. Disculpen, en este de acá, ¿correcto? Acá debe ser 12, ahí está. Y ahora este también es 6, y el número de acá sería 6 más 8, 6 más 8 sería 14. Entonces, acá 14. A ver, repito, acá este valor de acá es 12, porque 6 más 6 es 12. El valor de acá es 6 porque se trata del mismo elemento y 6 más 8, el de acá sería 14. Ahí está, lo puedes observar. Muy bien, pasemos a ver el siguiente problema. Sí, me dan estos elementos, ¿no? El X y el Y son isóbaros. ¿Qué quiere decir que sean isóbaros? Que su número de masa es el mismo, es decir, 3A más 2 es igual a 35. Ahí lo tenemos. Despejando me sale que el valor de A es igual a 11, justo lo que me están pidiendo en la segunda parte del problema. O sea, ya tengo que A es 11. Determine el número atómico, X. Muy bien, entonces, si A es en este caso, o sea, 3A más 2 es 35, y el número de neutrones es 18, entonces solamente resto 35 menos 18 para obtener su número atómico. 35 menos 18 sería 17. Muy bien, pasemos a ver el siguiente problema. Y tengo ese esquema que está ahí, ¿de acuerdo? Que nos dice que un átomo es isóbaro, ¿no? Y con el otro, en el otro caso es isótono. Muy bien, fácil. Entonces, pasemos a ver la resolución, ¿no? Ahí tenemos el elemento, fíjate bien, en este caso que me dice que es isóbaro, entonces tienen el mismo A. Acá está el mismo A. E isótono con entonces acá el número de neutrones sería 16 menos 8, que es 8. Ahí está 8. Me piden que calcule el Z. El Z es igual a A menos N, 14 menos 8, y la respuesta a este problema sería 6. Muy bien, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Espero que lo hayas comprendido, el tema es bastante sencillo y espero que tú realices la práctica 2, los 8 problemitas, ¿de acuerdo? Son bastante sencillos, cualquier consulta por interno y nos miraremos en un siguiente video, ¿no? Eso es todo, cuídate, que Dios te bendiga, será hasta un siguiente video.